Primer parcial por Viviana María Galvis Buenaventura para el docente Héctor Bejarano, Estadística 2 de la Universidad Militar Nueva Granada. Los métodos de muestreo probabilístico pues es la manera de obtener muestras al azar construyendo un marco de muestreo o una lista de todas las unidades de población utilizando en géneros el número aleatorio donde escogemos objetos al azar. Entre las teorías del muestreo probabilístico se encuentra el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. Tenemos unos ejemplos acá en estas gráficas sobre los tipos de muestreo probabilístico y el más utilizado que conocemos es el aleatorio sistemático y el aleatorio simple con sus respectivas fórmulas. El error de muestreo pues es la cantidad de errores o fallas en un espacio muestral de datos que se vayan a analizar. Estos tipos de errores muestrales ocurren por el azar, extracción al seleccionar las muestras que subestimen o sobreestimen el valor del parámetro y en cualquier caso a merced de las circunstancias y solo se espera que el error muestral sea mínimo. Y también se puede ver porque el sesgo se produce a la tendencia de favorecer a elección de algunos elementos en perjuicio de otros con unos contenidos en el proceso de recoger datos muestrales. Tenemos acá la fórmula para establecer el error de muestreo en una medida poblacional donde se tiene que, por ejemplo, la capacidad de muestreo es de 3, lo ideal, y pues la medida de la muestra es de 1.5. Esto quiere decir que la cantidad de muestras es insuficiente para hacer el análisis de la muestra. ¿En qué consiste el teorema central del límite? Describe la distribución de la medida con una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medidas sigue aproximadamente una distribución normal. El teorema se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. Debe cumplir estos tres parámetros. El primero, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución muestral de la medida será más o menos normal. Esto se cumple ya sea que la población esté o no distribuida normalmente. Este teorema verifica ya sea la población esté distribuida de forma normal o bien sea segmentada o uniforme. La segunda es como se mostró la medida poblacional y la medida de todas las medidas muestrales posibles son iguales. Si la población es grande y se selecciona un número grande de muestras de la población, la medida de las muestras muestrales se aproximará a la medida poblacional. Y la tercera es la varianza de la distribución a medidas muestrales que determine el número de muestras. La estimación por intervalos se divide en menores de 30 o mayores de 30. La primera se subdivide utilizando cuando la población es pequeña, se toma una muestra pequeña y la desviación estándar de la población es desconocida. Y la segunda se utiliza ya para poblaciones más grandes y el intervalo de confianza oscila entre el 95 y el 99%. La ideal es del 100% y aquí encontramos la ecuación con la que podemos encontrar la estimación de intervalos o el porcentaje de asertividad de la muestra. ¿Cómo se estiman los tamaños de la muestra? Entonces, vemos acá un ejemplo de la población donde no podemos identificar y cuantificar cuál sería el número de la muestra. La fórmula para calcular el tamaño de una muestra infinita sería n de z2
donde el tamaño de la muestra es el número buscado, el tamaño de la población o universo donde vamos a hacer la muestra. Z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. El margen de error que estimamos en el máximo aceptado para este tipo de muestras y la probabilidad en que ocurre el evento estipulado, la media. Entonces, bajo esta premisa, podemos encontrar el tamaño de la muestra. Muchísimas gracias.